Apocalipsis tiene una mitad, una parte histórica y una parte escatológica. Hemos llegado justo a la mitad del libro. Estamos analizando en esta semana el capítulo 12 de Apocalipsis. Veremos a Cristo actuar desde el gran conflicto en el cielo. Veremos cómo el conflicto pasa a la tierra hasta el ministerio de Cristo y veremos finalmente el desenlace de esta historia con símbolos, imágenes y fechas, cómo Cristo ha actuado y sigue actuando hasta el tiempo final. El profesor John Cruzate nos tiene todos los detalles de la lección de esta semana. Saludo a todos nuestros seguidores de Repaso a la Lección. Estamos muy contentos de, en este momento, repasar la lección número 8, Satanás, un enemigo derrotado. Cubre los capítulos 12 del libro de Apocalipsis, pero hay que ubicarnos dentro de la estructura de la visión. Recordemos que Apocalipsis 12 se encuentra dentro de la cuarta visión del libro de Apocalipsis, que abarca desde Apocalipsis 11, verso 19, hasta Apocalipsis 14, verso 14 al 20. No olvidemos que la estructura de cada visión tiene siempre una escena introductoria de victoria centrada en el templo, y solamente en el caso de Apocalipsis 12, en la cuarta visión, es solo un versículo, verso 19 de Apocalipsis 11. Luego avanzamos en el desarrollo de la profecía en la historia, que cubre Apocalipsis 12 y 13. Vamos a ver hoy día Apocalipsis 12, un repaso general, y una pausa, un interludio, que es Apocalipsis 14, verso 1 al 13. Este interludio o pausa nos habla de lo que hace el Señor o de la preparación del pueblo del pueblo de Dios antes de la culminación de toda la visión en la historia, que cubre el capítulo 14, verso 14 al 20. Encontramos entonces que la cuarta visión abarca el último versículo del capítulo 11, sigue los capítulos 12 y 13 y culmina en el capítulo 14, verso 20. Apocalipsis 12 entonces nos habla de la historia del gran conflicto entre el bien y el mal. Si nosotros tendríamos que sacar la parte central del libro de Apocalipsis, puede ser Apocalipsis 12 y 13 es la parte central. Apocalipsis, no nos olvidemos, que nos habla del conflicto entre el bien y el mal. Y el resumen del conflicto, de una manera general y también detallada en algunos aspectos, se encuentra en el capítulo 12. El tema del capítulo 12, entonces, es la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. En el desarrollo de la visión de Apocalipsis 12, encontramos personajes. Como en toda historia hay personajes. Y hay un desenlace en la historia. Apocalipsis 12 nos habla de los personajes. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Primer personaje, la mujer, ¿verdad? Y luego dice, también apareció otra señal en el cielo, verso 3, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Un gran dragón, ¿verdad? Y luego los símbolos nos refieren al Señor Jesucristo. Y dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro, verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Otro gran personaje, Cristo. Y luego viene el desenlace en la historia. La narrativa de Apocalipsis 12 nos presenta el accionar de la mujer y del dragón en primer lugar. Luego, el accionar del dragón contra Cristo y luego del dragón contra la mujer. Hay una secuencia de batallas entonces. Hablemos, por ejemplo, de que Apocalipsis 12 tiene una gran batalla que se inicia en el cielo. Y es por eso que el verso 4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el gran dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El dragón, tratando de victimar al hijo de la mujer, aparece Jesús entonces como un personaje de Apocalipsis 12 y
esa batalla iniciándose en el cielo, ¿verdad? Luego Apocalipsis 12 como que amplifica la descripción y nos habla de la batalla que se traslada a la tierra. Y el verso número 5 nos habla y dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. La mujer, que simboliza la iglesia, no nos olvidemos, los maestros, Efesios es un texto que habla de la mujer como la iglesia. Y cuando hablamos de los simbolismos de Apocalipsis 12, hablamos también de el sol que viste la mujer. La mujer, dice, estaba vestida del sol. El sol representa la justicia de Cristo. Acá hay otro texto, según Malaquías 4:2, ¿no? La mujer también dice que tiene con la luna debajo de sus pies, la luna como una lumbrera menor, recibe la luz de la lumbrera mayor que es el sol. Es decir, la iglesia no solamente estaba vestida de la justicia de Cristo, sino también en su accionar imita al Señor Jesucristo. Y no nos olvidemos que la Biblia nos habla en alusión a la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la iglesia que se guía de acuerdo a la voluntad de Dios escrita en la palabra de Dios. El simbolismo de la mujer que alude a la iglesia no solamente habla de la iglesia del Nuevo Testamento, sino también de la iglesia o el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Acá hay otro simbolismo que habla de la mujer, que dice que tiene la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Sol, estrellas, luna, nos recuerda al sueño, a un sueño que tuvo uno de los patriarcas, José, en el Antiguo Testamento, Génesis 37, ¿no? El sueño que tuvo con respecto a sus hermanos, los hijos de Jacob. Luego se forma el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces la mujer representa no solamente a la iglesia del Nuevo Testamento, podríamos estar hablando del pueblo de Dios de todas las edades. Porque tiene 12 estrellas y el 12 es símbolo del pueblo de Dios. Mujer, entonces, es el pueblo de Dios de todas las edades, que está en constante pugna o lucha contra Satanás. Satanás inició la guerra, el gran conflicto en el cielo contra Cristo. Luego se traslada esa lucha a la tierra. Y dice el verso del capítulo 12, verso 13: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Después de que Satanás trató de victimar a Jesús e impedir su nacimiento, que no lo consiguió, y después que aparentemente derrotó a Jesús en la cruz, aparentemente porque Jesús lo venció en la cruz, después de esa gran lucha contra Jesús para exterminar la salvación, y no lo consiguió, después ese conflicto se traslada a la iglesia que fundó el Señor Jesús. Por eso dice el verso número 13 del capítulo 12: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. El verso 14: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. Y el verso número 6 alude a la persecución de la iglesia por el periodo de 1260 años. El verso 6, verso 13, el verso 16 nos habla de esa persecución por 1260 años. Justiniano, un emperador de la iglesia, un emperador del Imperio Romano, colocó al obispo de Roma como jefe de todas las iglesias, le dio autoridad política el año 538, y en el papel el Papa se convirtió en un emperador más, y esa hegemonía papal duró 1260 años y se trasladó hasta el año 1798. Históricamente, en la Revolución Francesa, uno de los generales de Napoleón, Berthier, coloca prisionero al Papa Pío
Eso nos habla de la batalla contra la mujer por parte de ese poder, el poder papal. Interesante porque la profecía también identifica de otra manera al poder que se esconde detrás de ese simbolismo de Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, verso número 3, dice lo siguiente: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Este simbolismo sirve, es importante, para desenmascarar qué personaje es el que actúa por mando de Satanás en la tierra, porque no olvidemos que el conflicto ya está en la tierra. Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13 tienen un paralelo, porque el capítulo 13 de Apocalipsis, verso número 1, también nos habla de un poder con 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 10 diademas. Si nosotros queremos analizar un poquito para demostrar bíblicamente qué poder es el que se esconde detrás de Apocalipsis 12 o qué poderes están actuando por mano de Satanás, encontramos que en el capítulo 12, verso 3, hay un parecido y hay una diferencia. El dragón aquí se presenta con 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. ¿Dónde estaban las diademas en el capítulo 12 del verso 3? Se encontraban en las cabezas. Apocalipsis 12 se encontraban en las cabezas. Pero cuando vamos a Apocalipsis 13, el simbolismo, aunque aparentemente es igual, pero cambia en un detalle. Dice que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. Las diademas están ahora en los cuernos. Apocalipsis 3, las diademas están en los cuernos y Apocalipsis 12, las diademas están en las cabezas. Pero hay que hacer una diferencia. En Apocalipsis las diademas eran de 2 tipos. Había unas coronas que se colocaban en la cabeza de los vencedores y una corona que se colocaba en la cabeza de los emperadores. La cabeza de los emperadores era la corona que se colocaba a alguien que tenía una autoridad política. De tal manera que en Apocalipsis 12 la autoridad política está en las cabezas y en Apocalipsis 13 la autoridad política está en los cuernos. Pero ¿qué autoridad política se alude en Apocalipsis 12? Sucede que describe que este poder va detrás del hijo que iba a dar a luz la mujer para tratar de exterminarlo. ¿Qué imperio o qué poder trató de exterminar a Jesús? Nos acordamos de Herodes. Herodes era un dignatario, un gobernador del Imperio Romano. De tal manera que Apocalipsis 12 nos habla de que Satanás, actuando a través de Roma imperial, trató de exterminar a Jesús. Apocalipsis 12 nos habla entonces de que este gran conflicto en la tierra tiene agentes. El agente de Apocalipsis 12, que tenía el mando a través de el enemigo de Satanás, del dragón, es Roma imperial. Pero Apocalipsis 13 alude a otros poderes que Satanás utilizaría también. Y si el poder en Apocalipsis 12 estaba en la cabeza, es decir, en Roma imperial, en un momento cuando, de acuerdo a Daniel, las cabezas son los reinos principales, Roma imperial como cabeza tenía el poder. En Apocalipsis 13, Roma ya no era cabeza, ya estaba dividido, porque Cuernos es un reino dividido. ¿En qué momento Roma imperial se comienza a dividir? Después de las invasiones bárbaras, se establece un poder, el cuerno pequeño de Daniel. Roma pasa a la fase de Roma papal. A través de estos poderes, el gran conflicto se despliega en la tierra. ¿Qué haría este poder? ¿Qué haría Roma papal? Perseguiría a la mujer por 1260 años.
¿qué haría Roma papal? Solamente perseguiría a la mujer por este lapso de 1260 años. Y no nos olvidemos que proféticamente, cuando nosotros computamos años, la profecía nos habla de días. Números 14:34, Ezequiel 4:5 al 6 y otros versos más nos hablan de que día equivale a un año. De acuerdo a esa comprensión profética, nosotros establecemos de que efectivamente la iglesia fue perseguida durante 1260 años, pero ahí terminó la persecución a mano de este poder de Roma papal. La Biblia dice en el verso 17 de que después de que la tierra ayudó a la mujer y de que la tierra, que proféticamente alude a un espacio geográfico no poblado, después de que la iglesia se escondió en los desiertos y que la iglesia se trasladó de Europa a los Estados Unidos, después de que ocurre ese tiempo de persecución, ese poder, es decir, Roma papal, nuevamente emergería, ¿no es cierto?, en el escenario profético. El verso 17 dice: entonces el dragón, indirectamente a través de ese poder, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, completamos lo que dice Apocalipsis 12 con la última batalla, la batalla contra el remanente. ¿Quiénes son el remanente? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que viven en obediencia estricta por la gracia de Dios a los mandamientos de Dios y son conducidos en su caminar gracias al Espíritu profético. Porque no olvidemos que el testimonio de Jesús, según Apocalipsis 19, es el espíritu de profecía. Este remanente surgiría posterior al año de 1798. Porque la Biblia dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Es decir, la iglesia que surge después de la gran persecución de los 1260 años. Es decir, ubicamos al remanente posterior al año de 1798. Y cuando nosotros queremos buscar en la historia qué movimiento como resto que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo emerge en la historia, encontramos un solo pueblo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, en la Biblia, el remanente histórico tiene que ser depurado también. Hay un remanente escatológico que vive con una fe semejante a la fe del Señor Jesucristo. Por eso es que en Apocalipsis 12 se completa la figura de la iglesia, del remanente, del fin, con la característica que tiene la fe de Jesucristo también. Apocalipsis 14 nos habla de ello. ¿Qué podríamos nosotros decir cuando, de manera resumida, nos referimos a la historia del gran conflicto entre el bien y el mal? Todo el libro de Apocalipsis se puede resumir en un epíteto. Podríamos nombrar también que el Apocalipsis nos habla de guerra, pero también podríamos hablar en contraposición que el Apocalipsis nos habla de la victoria de Jesús. El Señor Jesucristo vence en todas las guerras contra Satanás. Lo venció en el cielo, lo venció en la tierra, en aquella gran batalla tratando de victimar al Señor Jesús. El Señor Jesús resucitó de los muertos, entregó su vida, parecía que Satanás había vencido. Jesús obtuvo la victoria y esa victoria nos la da a nosotros a través de la fe. Aparentemente Satanás había vencido, Jesús lo venció otra vez. Lo venció en el desierto porque quedó un resto, el Señor se guardó un resto, la iglesia no quedó extinguida.
Palit, lo que quedó, es decir, lo que quedó después de esa gran crisis, después de esa gran persecución. Hubo todavía un resto, el Señor venció nuevamente y finalmente Jesús también vencerá en la última gran batalla. De manera que en este gran conflicto nosotros tenemos que estar del lado de los vencedores gracias a Jesús. Quisiera invitar a la iglesia utilizando Apocalipsis 3. Esta última gran batalla, este último gran conflicto está aludido en un mensaje a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Dónde está la clave de la victoria? Conflicto de los siglos dice que cuando vengan los momentos de crisis, los que guardan la palabra de Dios como regla de conducta, los que son fortalecidos por la palabra de Dios serán dados a conocer. Hoy día la iglesia está militante, pero esa iglesia se convertirá en una iglesia victoriosa finalmente y triunfante. ¿Quiénes serán los que serán guardados de la hora de la prueba? ¿Quiénes vencerán la hora de la prueba? Aquellos que han guardado la palabra del Señor con la paciencia de los santos y con la fe de Jesús. Pero primero tenemos que asimilar la palabra de Dios para guardarla. Y con el poder del Espíritu Santo, esos preceptos han de grabarse en nuestra mente y exteriorizarse en nuestra manera de vivir. Solo así podemos nosotros salir vencedores como Cristo venció. Y ante este recuento de datos, símbolos y fechas, ¿qué nos toca? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación para nuestra vida? Nuestro pastor Rolando Quinteros nos dirá cuál es la aplicación. La aplicación de la lección. Cristo, en el capítulo más importante del Apocalipsis, el capítulo 12. Cristo vencedor. Desde el principio de la historia de la humanidad y de la existencia del universo. Cristo venciendo allá en la gran batalla celestial. Cristo venciendo en la cruz. Cristo protegiendo a su iglesia a través de los momentos más terribles de la historia. ¿Ya has sido herido por el enemigo? ¿El dragón ya tocó tu corazón y tu vida? Cristo es el vencedor. No importa lo que Satanás haya hecho. Cada alumno de la escuela sabática debe entender que Cristo es vencedor en el cielo, en la tierra, a través de la historia y sobre todo en la vida de cada uno de nosotros. Especialmente en la última parte, nosotros debemos concientizar a los miembros de la iglesia, a los miembros de la escuela sabática, que somos parte del remanente fiel, el remanente que quedará hasta la última parte de la historia de la tierra, el remanente que tiene las dos características. Así que, consideremos, guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesús. Cristo debe ser parte de nuestra vida. El amor de Cristo debe llevarnos a respetar y cumplir los 10 mandamientos. Hagamos planes con nuestra escuela sabática, con nuestra clase, para compartir este mensaje, para unirnos y coordinar actividades misioneras que resalten las verdades que el Señor quiere para este tiempo. Que Dios te bendiga.